Muy bien, viste estas imágenes, vamos a ubicarnos geográficamente en el territorio desde donde Juan Orlando Hernández, sus familiares y otros actores de la vida comercial, financiera y política realizaban sus operaciones delictivas mediante el tráfico de drogas y de armas para proteger este negocio. Vamos a ubicarnos entonces en el espacio geográfico, en el mundo, América, Centroamérica, ahí está, justamente Honduras. Bueno, resulta pues que esta nación de Centroamérica ha sido utilizada como escala para el procesamiento principalmente de la droga colombiana en laboratorios clandestinos que están ubicados justamente aquí en Honduras. Ahí estamos viendo el mapa. Ahora, claro, hay muchas rayas y muchas líneas que van y vienen, pero voy a acercarme para que observen de qué se trata. Este es Colombia, por supuesto, lo ven aquí, el territorio que es conocido mundialmente como el principal productor de drogas y especialmente cocaína. Pues bien, pasamos de Colombia hacia el principal consumidor, que son los Estados Unidos de Norteamérica, pasando por México. Pero por supuesto hay un tránsito por el mar, hay un tránsito por el aire y hay un tránsito también vía terrestre. Y varias de las vías pasan primero por Honduras, donde están algunos laboratorios y algunas plantaciones, pero principalmente laboratorios. Este es el gran corredor del narcotráfico desde Colombia a Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo, mientras que Colombia justamente es el principal productor de estupefacientes. Porque vamos a estar claros, este país centroamericano, estamos hablando de Honduras, es víctima de las mafias en las que integró Juan Orlando Hernández para facilitar con su político gubernamental el mantenimiento de la ruta del narcotráfico, cuyo origen, como hemos dicho, es Colombia y su principal destino es Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos. Seguramente operan allí en Estados Unidos los principales capos de este negocio. Siempre capturan a un colombiano o a un mexicano, en algunos países como Venezuela, que captura a veces a narcotraficantes, pero los verdaderos capos están acá arriba. Muchos actores en estructuras empresariales, financieras y del mismo gobierno estadounidense, como la CIA y la DEA, están allí para que se pueda satisfacer la demanda de unos 50 millones de consumidores de drogas en esa nación norteamericana ahí arriba. Ahora, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ejerció el cargo desde 2014 al 2022, fue declarado culpable de 3 cargos de narcotráfico y armas por un jurado de Nueva York. Hernández espera ahora que el juez dicte sentencia y se estima que se convertirá en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, ¿se acuerdan? Que fue sentenciado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cártel de Medellín colombiano. Ahora, el cargo de conspirar para importar cocaína conlleva una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. Por usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos para introducir drogas se castiga entre 30 años y cadena perpetua. Y el de conspirar para usar y portar ametralladoras para las importaciones de drogas también tiene una pena de cadena perpetua. Esos son los delitos mediante los cuales se está acusando a Juan Orlando Hernández, que está esperando que se le diga cuánto tiempo va a estar preso. Lo más seguro es que pase toda la vida en prisión. Ahora, ¿quién es este expresidente? ¿Cómo llegó a la presidencia entre 2014 y 2022? Bueno, Juan Orlando Hernández, de 54 años, fue presidente por Honduras durante 2 periodos. Durante su mandato, el gobierno de Estados Unidos lo consideró un gran aliado crucial en la presunta lucha contra o el mantenimiento del negocio de las drogas, e incluso para tratar de contener las oleadas de migrantes. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar el país como un narcoestado por presuntamente obtener millones de dólares de la mano de carteles para financiar su ascenso al poder. Asimismo le suman sobornos, lo que muchos ven como un rosario de delitos, y se le adjunta la supuesta participación en una conspiración corrupta y violenta que involucra al narcotráfico para facilitar la importación y exportación de centenares de kilos de cocaína. Juan Orlando Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar no solo su cargo, sino a las fuerzas del orden público y ejército para apoyar a estas organizaciones en su país, México y otros lugares. Bien, pero antes de continuar vamos a profundizar en el tema y debo recordarles que a través de estas redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya están participando y respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, que vamos a recordar.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es declarado culpable por un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico, delitos que cometió durante su presidencia respaldada por las administraciones de Washington. Entonces la pregunta es, ¿se hizo justicia? Hay 4 opciones. Sí, no, Estados Unidos juzgó a conveniencia o Estados Unidos se deshizo de una ficha. ¿Qué creen ustedes? Esperamos sus respuestas y aquí estamos. Si no has participado, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Y bueno, rápidamente vamos a tratar de incorporar a una persona que nos va a ayudar a confeccionar un diagnóstico más preciso sobre esto, porque ya tenemos una aproximación, pero hay cosas allí que están un tanto oscuras, hay muchas dudas. Vamos a incorporar a Gilberto Ríos, que es analista y dirigente fundador del partido Libertad y Refundación Libre, por cierto, el partido que lidera Xiomara Castro y Zelaya. Nos acompaña desde Honduras. ¿Cómo estás, Gilberto? No, muy alegre de estar en su programa y además coincidiendo plenamente con su análisis y como dice usted, con esa primera aproximación de lo que estamos viviendo hoy día en el país. Por supuesto, la primera pregunta que todo el mundo se hace, que fue la que nos hicimos nosotros aquí, por eso hicimos el programa, es ¿cómo es que Estados Unidos, que tenía a Juan Orlando Hernández como un aliado muy especial, que permitió de manera graciosa, por decirlo de alguna manera, que él hiciera sus negocios con el narcotráfico, ahora lo juzgan por esa razón? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no hizo Juan Orlando para que cayera en desgracia con los Estados Unidos? Sí, yo pienso que primero habría que darles justamente ese enfoque histórico al problema de las drogas y el tráfico de drogas, digamos, en Honduras así de manera muy rápida. Primero recordemos que son los norteamericanos precisamente los que instalan el puente de tráfico de drogas, armas y dinero en la lógica de la contrainsurgencia en los años 80. Y Honduras entra fuerte en ese negocio, digamos, porque también es instalada en el país una de las bases militares aéreas de pista más larga, digamos, que hay en la región, que es la base de Palmerola, donde se operó también, pues, la lucha contra el FMLN y, por supuesto, el apoyo a toda la lucha, a la contrarrevolución nicaragüense. Entonces, eso es público por el escándalo, sobre todo de Irán Contra, ¿no? Por la implicación del general Oliver North y de todo lo que eso significó, digamos, para la administración Reagan en cuanto a su política de contrainsurgencia en Centroamérica y lo que eso dejó, digamos, después con la venida del neoliberalismo. Y básicamente todos los presidentes neoliberales de avanzada terminaron siendo implicados en temas de, digamos, de narcotráfico, porque como es la naturaleza también económica de este rubro, ¿no? Y del capitalismo en sí mismo, con una mercancía con ese valor, que básicamente, bueno, controla o define las economías de nuestra región. Es decir, si nosotros sacamos los montos que maneja el narcotráfico en la región, vamos a darnos cuenta que tiene algunas veces presupuestos mayores a los presupuestos de nuestros estados, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, que somos como una nación dividida, ¿verdad? Pero habemos en Centroamérica en realidad 60 millones de habitantes, ¿no? En 7 países. Entonces, la verdad es que sí es una región importante que ha estado muy determinada por el tema del narcotráfico, lo mismo que lo que mencionaba también en México, después de que el fenómeno pasó, digamos, sus principales capos y responsables hacia México. Y luego también por estas mismas series que han salido publicadas, toda la literatura, que es una enorme cantidad de investigaciones, siempre está presente la de y la ciencia. Gilberto. Esta operación de Juan Orlando de colocarlo en el poder respondía justamente a una operación también de narcotráfico y a algo que estaba protegido por la DEA y por la CIA en nuestro país. Así es. Bueno, pero vamos a ver cómo funcionaba el narcoestado en Honduras bajo el poder de Juan Orlando Hernández. De acuerdo con las pruebas por las que fue declarado culpable de narcotráfico, el gobierno implementaba estrategias sociales que no era lo que parecía. Por ejemplo, la pavimentación de carreteras que prometían mejoras en los sectores sociales del interior del país solo facilitaba el traslado de la droga. Asimismo, el Congreso contribuía al quebrantamiento de la constitucionalidad junto a otras instituciones corruptas que incluye parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todo esto con el objetivo de enriquecerse y mantenerse en el poder a costa del pueblo, permitiéndole al crimen organizado operar con total impunidad. Qué interesante, Gilberto, esto que consiguió este equipo de producción. O sea, utilizaban una mampara, una especie de disfraz, ¿no?, de ayuda social, y al final era una operación del narcotráfico. ¿Es así? Bueno, no solo en la construcción de carreteras, la verdad que ahora que nosotros entramos en la administración del Estado, nos dimos cuenta que era una maquinaria de saqueo de presupuesto público, de vinculación a otros crímenes. También es que esto no hay que descuidarlo, porque también
Recordemos que ahora el principal ilícito internacional es la trata de personas, por ejemplo, y con estos flujos migratorios que tenemos, sobre todo en la región, se presta mucho más para ese flagelo. Entonces hay esa misma economía del crimen organizado, del narcotráfico, también está funcionando para otros crímenes, para otros ilícitos a nivel internacional que igual mueven una gran cantidad de capital. Entonces, con todo eso se vinculan el poder financiero del país, los policías. Recuerde que ahora mismo se ha entregado a Estados Unidos el que era el capitán de policía, el famoso Tigre Bonilla, ¿verdad? Que era el capitán de la policía durante Juan Orlando y que admitió haber sido el sicario, básicamente, de la oligarquía de nuestro país durante el periodo de Juan Orlando, ¿verdad? Durante el periodo de la narcodictadura. Entonces, para nosotros fueron como 12 años muy evidentes, y incluso en cuanto a toda la corrupción y en cuanto a todo lo que implicó vincular al Estado al narcotráfico por los excesivos niveles de violencia que habían en el país, por ejemplo, y ver todo eso ahora como reducido al juicio de Nueva York. Yo creo que también hay que tenerle miedo a esa narrativa, ¿no? Que busca meterlos dentro de la visión norteamericana del problema. Ellos crearon el problema, ellos fundamentalmente fueron Gilberto, los que impulsaron a Juan Orlando. Vamos a hablar del juicio precisamente. Durante este juicio sale a relucir nuevamente Juan Antonio, Tony Hernández. ¿De quién se trata? ¿Cuál es su papel dentro de la trama corrupta de Honduras? Bueno, como ya conocemos, los tribunales de Estados Unidos condenan a ciudadanos de cualquier nacionalidad del mundo, pero la condena contra un exdiputado, que además es hermano del expresidente, Tony, no es habitual. También llamado Tony, con 45 años de edad, fue detenido en noviembre de 2018 en Miami y enviado a Nueva York para ser procesado por hechos ocurridos entre 2004 y 2016. Fue acusado además por fiscales federales en Estados Unidos de traficar toneladas de narcóticos, utilizar armas para proteger sus cargamentos y brindar información falsa a agentes federales. Entre los cargos, la DEA señaló en 2018 que le sumaron la organización de la seguridad para proteger los envíos de drogas vía marítima y pago de sobornos, y actualmente cumple una condena de cadena perpetua más 30 años en la penitenciaría de Victorville de máxima seguridad. Gilberto, a mí me llama la atención por qué siempre aparecen narcotraficantes de Honduras, de México, de Colombia y de otros lugares, pero nunca vemos a un narcotraficante gringo, catire, de ojos azules, de Estados Unidos, cuando sabemos que para poder entrar la droga a Estados Unidos para satisfacer a 50 millones de drogadictos, alguien en alguna parte del gobierno tiene que estar implicado, ¿no? ¿Qué crees tú? No solo en alguna parte del gobierno, sino desde la policía de frontera hasta el último distribuidor de la droga en el último barrio de Estados Unidos, que como bien lo mencionaban ustedes al inicio del programa, pues es el país que consume el 50% de la cocaína producida en el mundo, ¿no? Así que es una gran cantidad de toneladas de cocaína lo que necesitan para consumir. Y aquí quiero hacer una pausa en el sentido de lo que necesitan para consumir, porque también es un sistema productivo de enorme explotación que obliga tanto a obreros como oficinistas a también estar sometidos a jornadas laborales sumamente intensas, ¿verdad? Ya el trabajo en Estados Unidos está sumamente precarizado. Tener 2 y 3 trabajos es una opción para mantener una vida pues apretada, pero saliendo más o menos adelante. Y eso también influye en el consumo de drogas. Y también el propio Noam Chomsky lo ha dicho, ¿no? Que el sistema financiero norteamericano depende de la cantidad de lavado de activos que da este negocio. Entonces, evidentemente hay toda una estructura que, por cierto, es interesante. Ha circulado un video bueno, lo vi porque lo dijo públicamente este periodista mexicano, creo que es de la cadena Azteca, López Doriga, haciéndose, o sea, de una cadena sumamente conservadora de México, pero haciéndose esa pregunta muy latinoamericana, ¿verdad? ¿Dónde están los capos en Estados Unidos? ¿Dónde está su control del consumo? ¿Dónde está su disminución al año? ¿Dónde están las redes que han capturado? ¿Dónde están? Pues, porque en realidad lo único que vemos del combate al narcotráfico son en las películas norteamericanas donde se meten a varios negros a combatirlo, ¿verdad? Pero sí, es todo estigmatizado siempre, y siempre no son responsables, como dicen ustedes, los catiros, que aquí les decimos los cheles, ¿verdad? Que finalmente son los sí, gringos redneck, ¿verdad? Que representan la nacionalidad en ese país. Sí, sí, eso da para mucha tela que cortar. Tú acabas de mencionar un caso muy particular, sí, que es el tema mediático, el cine, las películas, sí, siempre aparecen los chinos, los rusos, los latinos, los negros, sí, son los culpables de todo, y ahí sí, los héroes son justamente los catires. Bueno, vamos a ver una caricatura. Acuérdate que las caricaturas, bueno, son como los poemas, a veces no se tienen que explicar, pero en este caso, como tú estás allá, no sé si la estás viendo, está ambientada justamente en el juicio contra Juan Orlando Hernández. Vemos a un personaje llamado el tío Sam, ¿tú lo recuerdas? Que está alentando a Juan Orlando Hernández a caminar hacia la puerta donde debate el jurado y le dice: hoy es viernes de relax.
está ahí Juan Orlando sudando como si estuviera sufriendo de calor porque sabe que le están condenando. Y ahí esa figura me llama la atención. Gilberto, brevemente, porque vamos a hacer una pausa y vamos a venir con otro invitado. ¿Por qué Estados Unidos mete preso a Juan Orlando, si era su aliado incluso en el narcotráfico? Porque él empezó a hacer negocios con otros carteles de la región y de hecho estafó a otros carteles y a otros sectores financieros que trabajaban con él. Es decir, empezó a acumular tanto poder que se dio como, digamos, el lujo de varias veces llamarle la atención a una representante de Estados Unidos y además él sabía que lo necesitaban en el país para estabilizar las cosas, era capaz de poner esa mano dura neoliberal que conocemos en Latinoamérica cuando se quiere contener un movimiento social y político como se constituyó la resistencia y bueno, era su ficha, ¿no? Y luego simplemente traicionó sus propios intereses y creyó que podía mandar y ahora lo humillan y le hacen un juicio que a todas luces también es carente de pruebas. O sea, nosotros como pueblo hondureño queríamos ventilar más pruebas, ver qué otras personas realmente están involucradas en esa red, pero se nota que está cortado con tijera para que parezca que están haciendo justicia, pero en realidad lo que están haciendo es subordinar, ¿verdad?, a los capos en la región y diciéndoles, bueno, el que se le pase la mano podrá ser muy presidente, pero sigue siendo nuestro capo y lo vamos a juzgar a nuestra manera, ¿no? Sí, Ese claro. Es el mensaje que deja el imperialismo en estas redes. Al meter preso a Juan Orlando Hernández, también ponen presa a la verdad. Lo encierran y él no podrá decir, como le pasó también a Noriega, que lo metieron en un sótano y bueno, los verdaderos culpables no aparecen porque ellos están ahí prácticamente silenciados. Muchas gracias, Gilberto, por tu participación. Para servirles. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa en nuestro programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes, ya lo están viendo en nuestro código QR, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y las tendencias. Por lo pronto, al volver, vamos a seguir analizando este asunto y veremos si conseguimos por qué Estados Unidos mete preso a un socio en el narcotráfico. ¿Qué creen ustedes? Desde Bolivia hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Bien, en esta segunda parte, como vieron en la identificación de este bloque, estamos preguntando si Estados Unidos está desechando a un cómplice. Vamos a ver si respondemos en esta parte esa pregunta. Pero veamos cómo reflejan algunos medios de difusión de mensajes que algunos llaman medios de comunicación la curiosa relación entre la élite gobernante y económica de Estados Unidos y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Durante su mandato, el exmandatario demostraba su lealtad a Washington. Salen varias fotos de él abrazándose con los presidentes. Se trataba de una alianza con la potencia hegemónica que respaldó su reelección presidencial en 2017, pese a las denuncias de fraude impuestas por la oposición de aquel entonces. A esto se le suma la voz del pueblo que se hizo presente ante las protestas de miles de hondureños en contra de los resultados. Sin embargo, ahora su antiguo aliado es quien lo juzga, considerándolo un miembro del crimen organizado.
que traficó unas 500 toneladas de cocaína hasta suelo estadounidense, pasando literalmente por delante de las narices de quienes ahora los condenan. Pero recordemos también que el hermano del exmandatario, Juan Antonio, Tony Hernández, fue capturado en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua. Bien, tenemos ahora a otra persona que nos va a ayudar a confeccionar esta interpretación. Nos acompaña nuestro amigo Jorge Alberto Amaya, catedrático de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y bueno, desde Honduras justamente nos conversa. Bueno, Jorge Alberto, feliz noche, bienvenido, y primero que nada, le pregunta que le hice a Gilberto Ríos, ¿por qué Estados Unidos, luego que lo tenía como un consentido a Juan Orlando, ahora lo mete preso? Como historiador, ¿cómo lo ves? Hola, un saludo cordial desde Tegucigalpa a todo el auditorio de Telesur. Sí, yo creo, y mi lectura de toda esta novela, ¿no? Es que, bueno, Juan Orlando Hernández fue un bastión importante en el proceso de golpe de Estado del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, porque él era justamente el presidente de la directiva del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Él fue, podríamos decir, uno de los protagonistas que jugó el golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009. Posteriormente, en 2014, se convierte en presidente de Honduras en unas que se acusan como elecciones fraudulentas, robándole el triunfo al Partido Libertad y Refundación Libre, el partido del expresidente Mel Zelaya. Y posteriormente, en 2017, nuevamente, violentando la Constitución, se presenta a elecciones y se convierte en presidente en otro proceso fraudulento, un proceso que ya conocen todos, unas elecciones fraudulentas que le permitieron un segundo mandato. ¿Por qué Estados Unidos apoya primero a Juan Orlando Hernández y ahora se lo lleva a Nueva York para acusarlo de narcotráfico? Yo creo que primero lo apoyó porque lo consideraban un aliado para contener el avance de los movimientos progresistas en Honduras, sobre todo fundamentalmente del Partido Libertad y Refundación, que pues según muchas fuentes fue quien ganó esas dos elecciones que se robó Juan Orlando. Y entonces Estados Unidos, especialmente el gobierno de Donald Trump, quien le recibió, apoya su gobierno, porque lo veían como un aliado político para contener el avance de la izquierda y de los movimientos progresistas en Honduras. Jorge. Pero luego, sí. No, me imagino que esto es como parodiando lo que pasó, porque supuestamente fue una conversación de Kissinger con Nixon cuando hablaban de Pinochet. Me imagino que él dijeron, bueno, pero este Juan Orlando es narcotraficante. Y dirían ellos, bueno, pero es nuestro narcotraficante y lo necesitamos para tumbar a la izquierda. Mira, Jorge, te invito a que veamos acá algunas reacciones que se han presentado hasta el momento. El expresidente de Honduras, justamente que tú lo mencionabas, Manuel Zelaya, apuntó lo siguiente: la condena internacional del expresidente Juan Orlando Hernández, por quienes antes lo aplaudían, confirma que nuestra lucha en el Frente Nacional de Resistencia Popular y el sacrificio de nuestro pueblo no ha sido en vano. Sangre de mártires, semillas de libertad. Interesante esto, ¿no? Por su parte, Luis Redondo, presidente del Congreso, manifestó: justicia para Honduras, así de simple. En esta línea, Jorge Calix, diputado del Congreso, señaló que la histórica condena a Juan Orlando Hernández y a los 12 años de narcogobierno es un mensaje claro de que el abuso de poder tiene consecuencias. Espero que con él caigan todos los que están o hayan estado involucrados con el narcotráfico, sea quien sea. El poder no dura para siempre y el que lo usa para hacer el mal termina mal también. Bueno, ahí está, pues esa es la reacción. Ahora, ¿tú crees realmente, Jorge, que ha sido un triunfo de la política o hay algo que permitió facilitar esta decisión? O sea, ¿qué elementos ves tú que permitieron este resultado? Sí, yo por lo menos siento que se ha hecho justicia, aunque hubiera preferido una justicia de parte del Poder Judicial de Honduras y de la Fiscalía, pero como la que tenía Juan Orlando Hernández había sido cooptada por el narcotráfico, Estados Unidos comprobó, ¿no?, las conexiones de él con
grupos internacionales del crimen organizado. Entonces llegó un momento que sintieron que era el acabose, que era un estorbo, sobre todo porque recogieron un testimonio que seguramente ustedes han citado y que lo citaron en el juicio en el cual supuestamente Juan Orlando Hernández había dicho que, abro comillas, había dicho, vamos a meterle la droga por las narices a los gringos. Yo creo que eso realmente humilló y fustigó a los norteamericanos, y entonces creo que también están buscando una especie de excusa para mostrar a su ciudadanía que están luchando contra el narcotráfico internacional, que están buscando y encarcelando culpables para satisfacción de la ciudadanía. Pero en el fondo lo que están haciendo, ¿verdad?, es desechando, ¿verdad?, gente que en principio le sirvió a sus intereses geopolíticos en Centroamérica y Honduras. Ahora, Jorge, ¿tú crees que hay algún cálculo de la política estadounidense, no sé, tú sabes, de lo que se mueve ahí arriba en los poderes fácticos que utilizan a la Casa Blanca, un cálculo en torno a, bueno, una lisonja con respecto a Xiomara Castro, a quedar bien con Xiomara Castro, la presidenta, darle espacio para potenciales negociaciones o algo así? Sí, yo creo que este día, ¿no?, el 8 de marzo de 2024 va a ser un parteaguas, no solo en la historia política, sino en las instituciones del Estado de Honduras, porque, es decir, no solo el involucramiento del narcotráfico, sino los enormes caudales de corrupción que experimentó ese gobierno de Juan Orlando Hernández, tienen al pueblo hondureño del copete, ¿no? Ya realmente no toleramos los niveles altos de corrupción, y entonces muchísimos movimientos y organizaciones sociales están exigiendo una reestructuración del Poder Judicial, una reestructuración en la lucha contra el narcotráfico, y yo creo que la clase política hondureña, especialmente el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya, tiene un enorme desafío para, sobre todo creo yo, impulsar la CICI, la Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción en Honduras. Yo creo que ese sería uno de los principales logros que tendría el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya si se instala la CICI en Honduras. Justamente quiero que veamos la reacción de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Estábamos esperándola desde temprano y al fin se pronunció a través de las redes. A través de un comunicado comentó lo siguiente: hoy nuevamente se comprueba que quienes asaltaron el poder el 28 de junio de 2009 secuestraron el Estado en complicidad con el sistema judicial para delinquir y someter al pueblo con represión a elecciones ilegítimas en noviembre de 2009. Y a sangre y fuego nos asestaron fraudulentos procesos electorales en 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y los Estados Unidos. Además, agregó que su gobierno del socialismo democrático, por mandato masivo del pueblo en las urnas, reclama justicia y no venganza. La resistencia tiene sed de justicia y hace honor al espíritu de nuestros mártires caídos durante 12 años, 7 meses de lucha en las calles hasta que derrotamos la dictadura. Ese es el pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro de Honduras ante esta situación. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu acompañamiento, ¿sí? Muchísimas gracias y un saludo desde Tegucigalpa a todo el auditorio de Telesur. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Muy bien, bueno, fíjense ustedes, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pasa de ser cómplice a víctima de sus propios socios, incrustados en las oscuras y difusas estructuras de los poderes fácticos que usan los laberintos del sistema estatal estadounidense para defender y atacar a quienes les conviene, según las circunstancias, tal como pasó con este triste personaje que cayó en desgracia por razones que aún no están muy claras. Por eso estamos preguntando. Sin embargo, algunos aseguran que sí está claro que fue el poder popular hondureño el que logró el primer paso para que esta situación se presentara, cuando eligió a Xiomara Castro como presidenta de esa nación centroamericana. Para muchos, esta es una evidencia de que, aunque son difíciles, los cambios políticos contra los vicios del capitalismo son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más digna y honesta. Se trata de señales que se dan al mundo desde el sur.